¿Algo que quieran preguntar? Nada. Por ahora no. No, bueno, perfecto, bien. Bueno, entonces la idea era tratar de trasladar a la práctica los conceptos que habíamos visto de la fisiología experimental. Y bueno, lo que estudiamos entonces es la función cardíaca. Ya habíamos visto que la función sistólica consistía fundamentalmente en el trabajo cardíaco y la contractilidad o inotropismo, la fuerza de contracción, y la diastólica en la posibilidad de relajarse y distenderse, ¿sí? Para estudiarlo en la práctica cotidiana nos podemos hablar del cateterismo cardíaco, ya habíamos hablado de la ventriculografía, habíamos visto algunos datos, el ecocardiograma, el ecodoppler cardíaco, la ventriculografía radioisotópica con el SPECT gatillado y la resonancia magnética cardíaca por imágenes o la tomografía multicorte. Bueno, habíamos hecho el homenaje a Werner Forsman, habíamos hablado algo del catéter de Swan-Ganz, ¿sí? Que nos permitía medir presiones pulmonares libres y enclavadas, o sea, la presión sistólica y diastólica de la arteria pulmonar, y la presión de Wedge, que en condiciones normales nos refleja la presión de lleno del ventrículo izquierdo, y nos permite además medir volumen minuto cardíaco. Le había contado lo que era el catéter de Pictet, el que usamos en hemodinamia para hacer una ventriculografía, ¿sí? Como parte de los cateterismos cardíacos, se usa cada vez menos, ha sido reemplazado por el ecocardiograma, que es inocuo, y bueno, más allá de que uno ya está a veces haciendo la coronariografía, no tiene sentido franquear la válvula aórtica, inyectar más contraste, todo se asocia a más radiación, más contraste, más riesgo para el paciente. Por ejemplo, si tiene un bloqueo de rama derecha, a lo mejor uno se mete en el ventrículo izquierdo, genera un bloqueo de rama izquierda y se bloquea completamente, o a veces uno puede, intentando franquear la válvula aórtica, desprender algún digamos, fragmento de calcio que pueda generar un ACV, así que bueno, no es lo ideal. Bueno, la función sistólica ventricular, habíamos hablado que, digamos, depende de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad o inotropismo. Habíamos visto lo que era la ley de Frank-Starling y habíamos visto que a mayor precarga vamos a tener mayor función ventricular si la graficamos como volumen sistólico. Cuanto más lleno está el ventrículo, más volumen sistólico va a eyectar. Eso dentro de ciertos límites habíamos visto que era por la superposición óptima de los puentes de miosina en los sarcómeros. Pero entonces, digamos, si uno, a lo que voy con esto, si uno quiere medir solamente la fracción de eyección o el volumen sistólico, no es un buen parámetro en forma aislada para medir el inotropismo, porque, por ejemplo, fíjense ustedes que un ventrículo disfuncionante como el ventrículo cuya función se grafica en la línea C, en la línea roja, que tenga un volumen de fin de diástole de 140, va a tener la misma fracción de eyección que uno normal con un volumen de fin de diástole de 60. Es decir, los dos mantienen el mismo volumen sistólico, va a ser de alrededor de 40 en este caso, pero uno lo va a hacer a expensas de un llenado mucho mayor. O sea, hay que tener cuidado a la hora de cómo uno evalúa la función sistólica. Entonces, para evaluarla, podemos valernos de parámetros eyectivos, parámetros preeyectivos y lo que se llama parámetros de sístole. Los parámetros eyectivos los conocen ustedes, algo hablamos recién, pueden ser la fracción de acortamiento, normal mayor a 28%, el volumen sistólico, 70 más menos 10 mililitros, el índice sistólico, que es indexar el volumen sistólico a la superficie corporal, entonces nos daría 40 más menos 7 mililitros por metro cuadrado de superficie, fracción de eyección, que es el porcentaje del volumen de fin de diástole que es eyectado efectivamente durante la sístole, y bueno, hay otros parámetros. La fracción de acortamiento es uno de los primeros parámetros que se han usado de ecocardiografía, cuando había, lo único que se hacía es modo M, y lo que se hace es se mide el diámetro de fin de diástole y el diámetro de fin de sístole, ¿sí?
al diámetro de fin de diástole se le resta el diámetro de fin de sístole y nos va a decir cuánto se acortó, en qué valor absoluto. Entonces, la diferencia entre el diámetro de fin de diástole y el diámetro de fin de sístole nos dice cuánto se acortó ese ventrículo. Si a esa magnitud que se acortó la dividimos por el diámetro de fin de diástole y lo multiplicamos por 100, nos da el porcentaje de acortamiento que experimentó ese ventrículo. Es un método, fue el primero que se usó, es muy viejo, está muy validado, es muy reproducible, pero bueno, estamos interrogando al ventrículo en un único punto. Yo veo cómo se contrae en ese sector el ventrículo izquierdo, pero no estoy viendo globalmente cómo lo hace. Entonces, bueno, hay una alteración segmentaria de la motilidad y yo justo no estoy interrogando el área que tiene alteración en la motilidad, voy a sobreestimar la fracción de eyección, mientras que si estoy midiendo el área que tiene alteraciones de la contractilidad, la voy a estar subestimando la fracción de acortamiento, perdón. Y además, bueno, es importante que haya un alineamiento correcto del haz de ultrasonido que esté bien perpendicular a la cavidad, porque si no, vamos a medir erróneamente. Como parámetro superador de la fracción de acortamiento, y también siendo un parámetro eyectivo, tenemos el volumen sistólico y el índice sistólico, que consiste en calcular, bueno, qué volumen, en valor absoluto de sangre, es eyectado por el ventrículo en cada sístole. ¿Sí? ¿Eso cómo lo puedo hacer? Bueno, lo puedo hacer con una ventriculografía. Yo hago esto es una imagen planar, yo hago la inyección de contraste con el pigtail que habíamos visto, mido el área, ¿sí? Esto lo hace la computadora sola, calculo los diámetros, y bueno, por un formulario complejo que asume que el ventrículo tiene esa forma elíptica, tipo una pelota de rugby, saco qué volumen voy a tener en la diástole, repito lo mismo en la sístole, calculo el volumen de fin de sístole en el ventrículo, y la diferencia entre lo que había en la diástole y lo que queda en la sístole es lo que se eyectó, y eso sería el volumen sistólico. Lo mismo lo puedo hacer por ecografía, no necesito hacer una ventriculografía para calcularlo. Mido los distintos diámetros del ventrículo en distintos ejes, en el paraesternal eje corto, en el apical de 4 cámaras y el de 2 cámaras, mido los distintos ejes y calculo, también por distinto formulario, asumiendo que tiene forma de elipse como vimos en el que hacíamos en la ventriculografía, o que tiene forma de bala. El método de elipse del más usado, el que ustedes vieron, Teicholz, que siempre se lo informan en los ecocardiogramas, y lo mismo, la máquina misma calcula ese volumen del ventrículo en diástole, el volumen del ventrículo en sístole, y la diferencia que hay entre lo que había en diástole y que quedó en sístole fue lo que se eyectó, o sea que ese es el volumen sistólico. Para calcular con más precisión estos parámetros, y perdón, bueno, después una vez que ustedes calculan el volumen sistólico y lo dividen por el volumen de fin de diástole y lo multiplican por 100, les va a dar la fracción de eyección. ¿Qué fracción de todo el volumen que había en la diástole, qué porcentaje fue eyectado y qué porcentaje quedó dentro del ventrículo? Y el método más preciso para hablar del volumen sistólico y por lo tanto la fracción de eyección es el método de Simpson, que lo que hace es sumar discos imaginarios, como rodajas, como fetas de ventrículo, en distintos puntos y ver qué volumen lo va sumando, va calculando el volumen que tiene cada disco, lo suma en su totalidad, lo calcula en diástole, lo calcula en sístole, la diferencia del volumen sistólico, y si hacemos el porcentaje nos da la fracción de eyección. Es el método más preciso ecocardiográfico para calcular el volumen sistólico. Pero otra forma de calcular el volumen sistólico es con el Swan-Ganz. Esto lo tienen ustedes disponible en la unidad coronaria. ¿Qué hacen? Miden volumen minuto cardíaco, y al medir volumen minuto cardíaco, dividen el volumen minuto por la frecuencia cardíaca y les da volumen sistólico. El volumen minuto cardíaco es el volumen sistólico por frecuencia cardíaca. O sea que si despejan, pueden calcular el volumen sistólico también por este método. Bueno, otra forma de medirlo, volvemos al ecocardiograma, pero en este caso el Doppler. Nosotros sabemos que el flujo es el área por velocidad. Si ustedes quieren calcular el caudal de un río, cuando uno habla de un río caudaloso, va a ser tanto más caudaloso cuanto más
área tenga, cuanto más ancho sea el lecho del río, y más profundo, y a más velocidad fluya. Entonces, ustedes calculan, por ejemplo, el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo y calculan la velocidad del flujo a dicho nivel con el ecodoppler y lo multiplican, pueden sacar por una fórmula, haciendo la integral más que multiplicar, perdón, y calculan la máquina misma, les calcula el flujo que hay a dicho nivel. Y de esa forma pueden calcular también el volumen sistólico. ¿Sí? Ahora, todos estos parámetros eyectivos que vimos, volumen sistólico, fracción de eyección, etc., que acá la vemos, volumen sistólico, sol diastólico por 100, creo que la conocen ustedes mejor que nosotros, a resumidas cuentas, la fracción de eyección, calculamos el volumen sistólico por alguno de estos métodos, el Doppler con el área por velocidad en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, el Swan-Ganz calculando volumen minuto cardíaco, dividiéndolo por la frecuencia cardíaca, o por volumetría del ventrículo izquierdo, sea por eco, o sea por ventriculografía de la angiografía. Lo mismo pueden calcular por ventriculografía el volumen de fin de diástole, y si no, pueden usar lo que se llama los scores de motilidad. Pero de una forma u otra, ustedes calculan el volumen sistólico, el diastólico, lo dividen, multiplican por 100 y les da la fracción de eyección. Los scores de motilidad los usamos mucho en hemodinamia, en la misma planimetría. Vemos la planimetría en diástole, la planimetría en sístole, y vemos cómo se mueve la pared ventricular izquierda en los distintos segmentos, anterobasal, anterolateral, apical, inferior y posterobasal. Vemos cuánto se desplaza cada uno desde el sitio en diástole al sitio en sístole, y se puede calcular aproximadamente la fracción de eyección. Lo mismo que este otro método, que en lugar de calcular por segmento, se calcula por miles de líneas que interrogan la posición del ventrículo en diástole y su posición en sístole. La superponen y hacen un formulario matemático complejo y se calcula la fracción de eyección. Otro método, por supuesto, es el que más les gusta a los ecocardiografistas, el método visual. Directamente a ojo pueden estimar la fracción de eyección. No el volumen sistólico, pero la fracción de eyección a ojo lo tienen tan entrenado que realmente a veces es el más preciso. No siempre se puede hacer tanto formulerío, ni tantas cuentas, ni tanta geometría, y ellos lo sacan bastante preciso. Y lo mismo hacíamos los hemodinamistas con la ventriculografía. Ahora bien, estos parámetros eyectivos que yo les decía, como ven, dependen mucho del volumen de fin de diástole, dependen, o sea, de la precarga, pero dependen de la poscarga también. Yo necesito saber intrínsecamente cómo funciona ese ventrículo. Y ya dijimos que cuanto mayor volumen de fin de diástole yo tengo, o sea, mayor precarga, más fracción de eyección va a tener, más volumen sistólico va a tener, más fracción de acortamiento va a tener. Y habíamos visto el ejemplo que a lo mejor este ventrículo disfuncionante bien lleno puede compensar su disfunción y parecer que tiene una buena fracción de eyección. O parecer que su miocardio funciona bien. Es lo que pasa, por ejemplo, en los insuficientes mitrales. Uno ve que dice una insuficiencia mitral con una fracción de eyección del 55%, ¿qué les parece? ¿Es un ventrículo que funciona bien o mal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay alguien en la charla, chicos? ¿Quedó alguno? Doc, ¿puedes repetir la pregunta? Bien. ¿Qué un ventrículo con insuficiencia mitral que tiene una fracción de eyección del 55%? ¿Qué opinan? ¿Tiene una contractilidad normal o no? Doc tiene contractilidad normal, pero no tiene volumen sistólico conservado. Bueno, yo creo que, a ver, ahí está el tema. No es normal la contractilidad. ¿Por qué? Si la fracción de eyección es normal. La fracción de eyección en esa situación no me está evaluando ese parámetro eyectivo que usamos, o expulsivo, no me sirve para evaluar la contractilidad. ¿Por qué?
porque los pacientes con insuficiencia mitral tienen un aumento de la precarga, o sea que van a estar por acá, ¿sí? Y tienen una disminución de la poscarga, porque están eyectando no solo a la raíz de aorta, que es tiene más resistencia, sino también a la aurícula, que ofrece muy baja resistencia a la eyección. O sea, está en una zona más favorable de la curva, ¿sí? De Frank-Starling, y además tiene menos poscarga. O sea que ese paciente tendría que tener una fracción de eyección súper normal. Entonces ven cuál es la falacia de tomar solamente la evaluación del volumen de los parámetros eyectivos como indicador de la contractilidad del ventrículo. Los parámetros eyectivos dependen de la contractilidad, sí, pero dependen también de las condiciones de carga, tanto de las condiciones de precarga como de las de poscarga. No sé si se entiende el concepto. Sí, doc. Pasamos a los parámetros proyectivos. Un buen parámetro, un mejor parámetro que pueden tener los pacientes que tienen insuficiencia mitral es evaluar el DPDT. El DPDT es la velocidad con que aumenta la presión durante la contracción del ventrículo izquierdo, durante el periodo isométrico o isovolumétrico sistólico. ¿Sí? Lo que vemos entonces es, en este periodo, antes de que se empiece a eyectar sangre hacia la aorta, cuánto aumenta la presión dentro del ventrículo izquierdo y a qué velocidad lo hace. Entonces veo la diferencia de presión, cuánto aumentó en función del tiempo. Tomo, por ejemplo, 0,1 segundo, o sea, 100 milisegundos habitualmente, y veo qué presión tenía al inicio de esos 100 milisegundos y al final veo cuánto subió, lo divido por 100 y me da. Y esto lo puedo hacer, lo ideal, obviamente, es hacerlo por hemodinamia, pero es complejo, es invasivo, pero lo puedo hacer también con el ecodoppler cardíaco. Ahora, el Doppler mide flujos hay cuando hay válvulas abiertas. En el periodo de contracción isovolumétrica, las válvulas están todas cerradas, salvo que tenga, por ejemplo, una insuficiencia mitral. Entonces, si tengo una insuficiencia mitral, yo puedo aprovechar e interrogar el chorro de insuficiencia mitral y ver qué tiempo tarda o a qué velocidad sube la velocidad del chorro. Ustedes saben que la velocidad del chorro nos da una idea de la presión que está generando. 4 por velocidad al cuadrado nos informa qué presión hay. Entonces, fíjense este caso. Acá larga de 1 metro por segundo de velocidad y aumenta a 3 metros por segundo, ¿sí? En este intervalo de tiempo. 1 metro por segundo es 4 por velocidad al cuadrado. 4 por velocidad, que es 1, es 4 al cuadrado. 4, perdón, la velocidad es 1, 1 al cuadrado, perdón, es 1 por 4, 4. Son 4 milímetros de mercurio de presión que hay en este punto. En este otro punto tenemos 3 de velocidad, que al cuadrado sería 9. 4 por velocidad al cuadrado sería 4 por 9, nos da 36. En este lapso de tiempo subió de 4 milímetros de mercurio de presión el ventrículo a 36. ¿Sí? Una diferencia de 32 milímetros de mercurio. ¿Qué tiempo le llevó? Bueno, acá parece que le llevó 100 milisegundos. Perfecto. 32 milímetros de mercurio sobre 100 milisegundos le está dando una velocidad de 32.000. Lo normal tiene que ser mayor a 1000 milímetros de mercurio por segundo. Eso es una contractilidad normal. Si sube a menos de esa velocidad, 800 a 100 es el borderline, y si sube menos de 800 milímetros de mercurio por segundo, ya sea ventrículo se contrae más lento, con más dificultad, genera presión a menor velocidad, quiere decir que es un ventrículo disfuncionante. ¿Sí? Y acá tienen cómo lo miden, por ejemplo, con el chorro, con el jet regurgitante en el Doppler continuo, desde que tenemos 1 metro por segundo de velocidad hasta que alcanzamos los 4 metros, o los 3, perdón, metros por segundo de velocidad, y veo qué tiempo pasa. Cuanto más disfuncionante el ventrículo, a menor velocidad va a ir aumentando la velocidad del chorro eyectivo, o sea, menos presión va a generar. Entonces, está genial este método para calcular la función del ventrículo izquierdo porque, bueno,
no tengo que asumir qué forma tiene el ventrículo, no tengo que hacer cálculos complejos, tiene un buen coeficiente de relación, y además es independiente de la poscarga, no importa qué presión tenga la raíz aórtica, a mí no me interesa, yo no bombeo contra la raíz aórtica, bombeo nada más contra la pobre aurícula izquierda, así que eso está bueno. Lo malo, precisamente, es que para poder usarlo, necesito que el paciente tenga insuficiencia mitral. En los pacientes que no tienen insuficiencia mitral, no me sirve este parámetro como parámetro de validación de la contractilidad del miocardio. Y además, bueno, depende también de la precarga. Ahí evitamos la poscarga, pero la precarga no la podemos calcular. Por eso los parámetros más precisos son los parámetros de fin de sístole, que tienen, a los fines prácticos, y no me quiero detener en esto que es muy complejo, se utilizan o sirven solamente a los fines experimentales. Por eso, entonces, para evaluar la función sistólica, entonces nos valemos de parámetros eyectivos de nuevo y de parámetros preyectivos. No vamos a usar en la práctica los parámetros de fin de sístole. Los parámetros eyectivos dependen de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad. Los parámetros preeyectivos van a depender de la contractilidad y de la precarga, no de la poscarga. Son un poco más precisos, pero como vimos tiene el problema que necesito tener insuficiencia mitral para poderlos calcular. El resto ya ustedes los conocen. Y me quiero quedar con que recuerden ustedes que cuando están evaluando los parámetros que tenemos habitualmente, como indicadores de la función sistólica, es importante saber que no están influidos exclusivamente por el inotropismo del ventrículo, sino también por las condiciones de carga. Nunca se olviden eso. Bueno, el otro tema que tenemos que evaluar son los parámetros de función diastólica, la relajación y la distensibilidad. Ya habíamos visto que el ventrículo izquierdo se iba llenando en una fase rápida primero, en el primer tercio de la fase de lleno se llenan las 2/3 partes del ventrículo, después se llenaba lentamente, que era la fase de diastasis, y después la sístole auricular contribuía a terminar de llenar el ventrículo. Y hemos visto que la primera parte de la diástole, que era el periodo de relajación isovolumétrica, no había llenado todavía, y la primera fase de llenado rápido, eran fenómenos de relajación activa, porque el ventrículo pasa de una forma esférica a una elipsoide, y eso hacía como un fenómeno de succión de sangre, y facilitaba el llenado. Era un fenómeno de esa relajación activa, consumía mucha cantidad de ATP, porque es lo que necesita el retículo sarcoplásmico para sacar el calcio del sarcoplasma y permitir la relajación del ventrículo. Y habíamos visto cómo era el comportamiento de los parámetros de distensibilidad o complacencia o de rigidez o elastancia. El cateterismo cardíaco es el patrón oro para evaluar la función diastólica, pero bueno, obviamente es invasivo y raramente necesario. Pasamos en ver las presiones de llenado ventriculares, las presiones de llenado auriculares y la velocidad de relajación, como habíamos visto. Yo miro estas curvas y veo que una función diastólica normal hace que la presión de inicio de diastólica inicial, sea bien cercana a cero. ¿Sí? La presión media o pre-A no debiera superar los 10 milímetros de mercurio, en la A no debería superar los 15, y la presión de fin de diástole, que esta es la que más nos importa, porque es la que nos marca la precarga, no debe superar los 12 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, normalmente, fíjense que tenemos una presión de inicio de diástole muy baja, a veces hasta negativa. ¿Por qué? Porque el ventrículo, repito, hace como un efecto succión al pasar de la forma esférica a la elongada, ¿sí? Después la presión va aumentando lentamente a medida que el ventrículo se va llenando, ¿sí? Y finalmente entonces tenemos la sístole auricular. Fíjense que si superponemos la presión del ventrículo, que es la amarilla, con la verde, que es la de la aurícula, se genera un gradiente entre aurícula y ventrículo importante al principio. Ese gradiente tan importante es el responsable de que haya mucho flujo y un llenado rápido inicial. Después el gradiente prácticamente se disipa, es apenas más alta la presión
en la aurícula que en el ventrículo, y por eso en la diastasis el lleno es tan pequeño y contribuye tan poco la diastasis con el lleno ventricular. Y finalmente con la sístole auricular, bueno, al aumentar la presión en la aurícula generamos otro poquito de gradiente, que en condiciones genera algo de flujo, pero que claramente al haber menos gradiente, un flujo me refiero a transvalvular mitral obviamente, al haber menos gradiente va a ser bastante menor que el del lleno inicial. Entonces, esto en condiciones normales, ¿sí? Mucho flujo, poco y nada, un poquito más, pero claramente menos que en este punto. Cuando tenemos una alteración de la relajación, ¿qué pasa? El ventrículo tarda en relajarse. Fíjense que la velocidad de descenso de la presión es mucho menor que cuando el ventrículo se relaja rápidamente. El retículo sarcoplámico no puede sacar bien el calcio del sarcoplasma y tarda en relajarse el ventrículo, entonces tarda en abrirse la válvula mitral, tarda en empezar el flujo, empieza bien pronto como acá, y además no llega a valores tan bajos, no tarda tanto en bajar la presión que no hace tanto efecto de succión, entonces el gradiente que voy a tener entre la presión de la aurícula y la del ventrículo es bastante menor que teníamos en condiciones normales. Entonces, bueno, sí, va a haber un lleno rápido, pero va a ser mucho menor que el lleno normal. ¿Y qué pasa? Lo que no pude llenar acá tengo que compensarlo de alguna forma, y por eso después voy a tener una sístole auricular mucho más vigorosa, y voy a generar un gradiente de presión hacia el final de la diástole, un gradiente entre aurícula y ventrículo bastante mayor que el que tengo en condiciones normales, para poder tener bastante más flujo acá y compensar lo que no pude llenar de entrada. Bueno, esto por suerte me permite de alguna forma poder terminar a la patada, pero terminamos llenando el ventrículo y al llenarlo mantengo limpio los pulmones. Pero llego y mantengo baja presión venocapilar pulmonar. Pero llega un momento que este mecanismo se agota y ya no hay forma de terminar de llenar el ventrículo, y va menos de terminar de vaciarlo, va a quedar sangre dando vuelta y el ventrículo al claudicar va a ir aumentando su presión inicial, de modo tal que no voy a tener valores cercanos a cero, sino que la presión diastólica inicial va a ser elevada, y para compensar esa presión diastólica inicial elevada voy a tener que tener una presión en la aurícula más elevada para poder llenar el ventrículo. Bueno, voy a tener presiones en la aurícula muy altas para recuperar el gradiente y poder llenar el ventrículo. La aurícula derecha acá, la aurícula izquierda, perdón, ya claudicó, y bueno, esa presión alta en la aurícula indefectiblemente se me va a transmitir al pulmón y voy a tener un aumento de la presión venocapilar pulmonar con riesgo de edema de pulmón o de las consecuencias que traiga. Entonces tenemos tres etapas: el periodo normal, el de la alteración de la relajación y el de la alteración de la distensibilidad. Acá se relaja lento y lo compenso con una sístole auricular. Acá no solo no se relaja, sino que está rígida la pared y me cuesta distenderlo, aún con una sístole auricular vigorosa, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense lo que hablábamos recién, señalado. Entonces, bueno, yo puedo tratar de ver la velocidad de relajación del ventrículo, ¿sí? Y lo que puedo ver es como, por varios parámetros, como el tiempo de relajación isovolumétrica, y lo que sea la constante de tau. Dejen las otras de lado, estas son las más importantes. El tiempo de relajación isovolumétrica es el tiempo que tarda desde que se cierra la válvula aórtica hasta que se abre la válvula mitral y empieza a haber flujo. El periodo de relajación isovolumétrica justamente iba desde el cierre de la válvula aórtica hasta la apertura de la válvula mitral. ¿Cuánto tarda en relajarse ese ventrículo? Es lo que nos va a marcar el tiempo de relajación isovolumétrica, que en condiciones normales es entre 25 y 40 milisegundos. ¿Sí? Pero si el tiempo ese se extiende, y yo tengo un valor de más de 100 milisegundos, yo estoy hablando de una alteración de la relajación. O sea, si desde que se cierra la válvula aórtica y no tengo flujo, hasta que empieza el flujo transvalvular mitral, yo tardo más de 100 milisegundos, tengo una prolongación del tiempo o periodo de relajación isovolumétrica. ¿Está? Entonces, fíjense cómo lo miden los fines prácticos. En el ecocardiograma tienen la onda E, la onda A, tienen que poner, perdón, de 4 cámaras o 5 cámaras mejor en apical, tratan de poner el volumen de muestra en el borde libre
las válvulas de la válvula mitral, y de esa forma pueden interrogar el flujo transvalvular mitral y pueden ver algo del flujo aórtico que se aleja, o sea, el mitral se acerca al transductor y el aórtico obviamente se aleja. Entonces, ¿qué hacen ustedes? El flujo transvalvular mitral van a tener la onda E y la onda A, ¿sí? Y van a ver después el flujo, vamos a parar esto, y acá ven que empieza el flujo aórtico. El tiempo que pasa desde que termina el flujo transvalvular mitral, perdón, de que termina el flujo aórtico hasta que empieza el flujo transvalvular mitral, este tiempo les va a marcar a ustedes el periodo o tiempo de relajación isovolumétrica, ¿sí? Entonces, si está prolongado, no se relaja, hay una alteración de la relajación del ventrículo, ¿sí? Fíjense que, además, ¿qué pasa? La onda E nos está marcando, fíjense que es bien alta, importante, mayor que la onda A. La onda E les marca el lleno diastólico inicial, la fase de lleno rápido, mientras que la onda A le está marcando la sístole auricular. Normalmente tenemos más gradiente aurículo-ventricular en la fase de lleno rápido que en la sístole auricular. Entonces, esta onda de flujo es mucho mayor que la onda A. Siempre la relación EA tiene que ser mayor a 1, ¿sí? Eso es lo que es otro parámetro, además del que veo. Fíjense de nuevo, tienen onda E mayor a la onda A. Cuando termina la sístole auricular, tengo un periodo de contracción isovolumétrica, empieza la sístole ventricular, eyección, flujo aórtico, se cierra la válvula aórtica, periodo de relajación isovolumétrica e inicia la sístole, el llenado, la diástole ventricular izquierda, inicia el llenado. Lo que pasa es que cesa el flujo aórtico hasta que inicia el mitral, de nuevo. Periodo o tiempo de relajación isovolumétrica, ¿sí? Menos de 100 milisegundos. Y después la onda E tiene que ser mayor a la A, porque normalmente hay un gran gradiente para aurículo ventricular para el lleno en la fase inicial y menor después. ¿Sí? Bueno. Ahí vimos otra vez el periodo de relajación, o el tiempo de relajación isovolumétrica, ¿sí? Desde que termina la eyección aórtica, el flujo aórtico, hasta que se inicia el mitral, menos de 100, se lo dije como 5 veces ya, y después vemos los picos de onda E y el pico de onda A. Normalmente el pico de onda E tiene que ser mayor al de la onda A, esos son los valores normales, lo que importa es la relación EA, o AE si quieren, la relación AE tiene que ser menor a 1. No tiene que ser mayor la onda A que la onda E. Bueno, estos son otros parámetros con los que no me quiero meter porque son más complejos, dejémoslos, sí, dejémoslos, está bien. Bueno, ¿qué pasa cuando el ventrículo empieza a tener alteraciones de la relajación? Fíjense que dijimos que la presión diastólica inicial no es tan baja como debiera serlo, no hay ese efecto succión, tenemos menos gradiente transvalvular mitral, el flujo transvalvular mitral baja, por lo tanto la altura de la onda E baja, y lo compenso generando una mayor presión auricular con una sístole auricular vigorosa que me aumenta el gradiente de llenado hacia el final de la diástole y me genera una onda A bastante más vigorosa que lo normal. Y en este caso invierto la relación. La onda A va a ser mayor que la onda E, o sea que voy a tener una relación AE mayor a 1 o EA menor a 1, como ustedes quieran. Pero bueno, cuando ya el ventrículo no solo tiene dificultad para relajarse, sino que está duro, la pared está dura, no se puede llenar, ya la sístole auricular no me sirve, no me genera presión suficiente para llenar un ventrículo que tiene una presión de fin de diástole muy elevada, y por más vigorosa que sea esa sístole auricular, va a ser poco el gradiente transvalvular mitral que genere, el flujo de la onda A va a volver a caer, ¿sí? Y al volver a caer el flujo de la onda A, yo voy a acumular mayor presión en la aurícula para las sístoles, para el ciclo siguiente, y al ir acumulándose
sangre en la aurícula, la presión auricular va aumentando, y aumentando la presión auricular voy a poder generar de nuevo un gradiente transvalvular mitral más importante al principio de la diástole, y voy a poder generar un gradiente nuevo para que se llene el ventrículo. Está bien, vuelvo a llenar el ventrículo, pero lo hago a expensas de aumentar la presión auricular y, como dijimos, la presión en las venas pulmonares, o sea, la presión venocapilar pulmonar con riesgo de edema de pulmón, etc. Entonces, lo que les quiero dejar como mensaje, hay que tratar de repasar y dominar las variables fisiológicas para poder interpretar la fisiopatología de los pacientes que estén viendo de acá en adelante. Con la tecnología actual, la función cardíaca es estimable solamente, en forma no o mínimamente invasiva. Tienen que recordar que los valores hablados, entonces, los valores hallados, fracción de eyección, fracción de acortamiento, volumen sistólico, DPDT, para lo sistólico y para lo diastólico, tiempo de relajación isovolumétrica, etc., son estimaciones, no son parámetros precisos, y en todos ellos van a estar influidos no solo por la propiedad intrínseca del músculo cardíaco, sino de las condiciones de carga, tanto de precarga como de poscarga, de cualquiera de las cavidades. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tiene alguna duda, alguna pregunta. Hola. Hola. Yo estoy, Doc. Bueno, no sé si les quedó alguna duda o que quieran preguntar. A mí no. El resto, si es que está. Muy bien. Bueno, sé que es largo, complejo, pero bueno, estoy a disposición de ustedes, no hay ningún problema para que necesiten. Yo sé que es hincha, pero esto es la base de la cardiología. Si dominan esto, quieren hacer eco, tienen que manejar esto y más. La cardiología les permite interpretar todo lo que están viendo y razonarlo, ¿sí? Pero bueno, quedo a disposición de ustedes, chicos. Ha sido un placer. Muchas gracias, Doc. Por favor. Gracias, Doc. Chao.